Luego de conseguir nuestras deducciones con respecto a las coordenadas cartesianas y a las coordenadas cilíndricas, pasemos ahora a hacer el análisis para los sistemas esféricos. Para ello traje esta pelotica para explicar un poco el cómo se debería hacer el balance, teniendo en cuenta que esta pelotica se encuentra sometida a 5 aspectos. ¿Cuáles son? Existe transferencia de energía en 3 dimensiones, generación y además de eso estamos en el estado transiente. Entonces vamos a tratar de hacer el análisis de esta esferita considerando esta pelotica que tenemos. Entonces en primera medida tenemos que imaginarnos un diagrama en 3 dimensiones. Para hacerlo entonces lo voy a hacer en el tablero. Comenzamos trazando nuestro diagrama correspondiente. Vamos a tomar entonces el radio de esta esferita. Entonces tomamos el radio de la esfera y a partir de ahí vamos a hacer todos los análisis respectivos. Resulta que para que esta rayita se convierta en una esfera es necesario tener en cuenta que tenemos una altura y una profundidad, pero la altura y la profundidad van directamente ligadas a ángulos. Entonces, si vamos a hablar de la altura de nuestro elemento, pues entonces vamos a tener que trazarla de esta manera para conseguir entonces una primera curvatura. Esta primera curvatura, si se analiza en 2 dimensiones, es como si estuviéramos analizando solamente una circunferencia. Resulta que para que esta curvatura se dé, nosotros tenemos acá internamente un ángulo θ. Y para recordar, nosotros necesitamos conocer la longitud de este arco de acá. ¿Por qué? Para el balance vamos a necesitar conocer la longitud a lo largo de la cual se está llevando a cabo la transferencia. En este caso, y siguiendo la metodología que vimos para el caso de las coordenadas cilíndricas, tenemos entonces que la longitud de este arquito como tal va a ser, teniendo en cuenta que este es el radio, la longitud va a ser entonces R por d θ. ¿Por qué de θ? Porque es que este es solamente un tramito del ángulo completo que genera. Entonces acá podemos decir que este es de θ. Ahora, resulta que para que se convierta en una esfera pues debe de existir una profundidad. Y esa profundidad también debe de llevar un ángulo para poder dar el comportamiento esférico como tal. Entonces, para poder hacer este análisis entonces tenemos que recurrir a nuestro cálculo vectorial y entonces vamos a hacer esta como si fuera nuestra profundidad respectiva. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro elemento diferencial. Voy a dejar la bolita. Ahora, para poder analizar nuestro sistema, pues tenemos que conocer como tal la longitud de esta profundidad, es decir, este arquito de acá, que si lo proyecto en el plano inferior, voy a lograr obtener entonces más o menos lo siguiente. Necesito conocer cuánto vale este arco respectivo. Resulta que ya la longitud como tal de nuestro sistema pues no va a ser el radio, porque ya estamos hablando de un sistema tridimensional. Entonces es necesario trazar en la parte de arriba un triángulo. ¿Cómo trazamos el triángulo? El triángulo se va a dar de la siguiente manera. Resulta que al trazar el triángulo encontramos acá un ángulo de 90 grados. Y resulta que este ángulo completo es θ. Y nosotros queremos conocer cuánto vale la longitud de este arco, donde este ángulo de acá, como ya estamos hablando de la profundidad, lo vamos a llamar de phi. Entonces, teniendo en cuenta que conocemos la hipotenusa, en este caso voy a tratar de dibujar el triángulo que les estoy mencionando con verde. Yo conozco el ángulo θ, entonces puedo hallar esta distancia de arriba, que es el cateto opuesto a mi ángulo, que corresponde entonces a la longitud que necesito para hallar cuánto vale este arquito de acá. ¿Cómo lo hago? Como es el cateto opuesto, con el uso del seno, yo conozco lo siguiente.
Yo sé que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa la conocemos, vale R, ¿cierto? Por lo tanto, el cateto opuesto va a valer entonces seno de teta por R. Y como necesitamos la longitud, entonces en síntesis, la longitud de este arquito que corresponde a la profundidad de nuestra esfera va a ser entonces seno de teta por R por d phi. Y de esta manera entonces tenemos ya contemplado, o contempladas más bien, todas las distancias que necesitamos para analizar nuestro sistema esférico con generación en estado transiente y en 3 dimensiones. Entonces ahorita voy a tomar este elemento diferencial y lo voy a trazar para poder analizar cómo se mueven los flujos de calor correspondientes. Realizándole entonces un zoom al elemento diferencial que acabamos de analizar, nos encontramos con lo siguiente. Tenemos este elemento diferencial que se encuentra sometido por todas las caras a un flujo de calor. Entonces tenemos un flujo de calor en la dirección R, tenemos un flujo de calor en la dirección θ, es decir, de abajo hacia arriba, y tenemos un flujo de phi que viene, digamos, en la profundidad de nuestro sistema. Entonces, para hacer el balance, vamos a partir nuevamente de nuestra ecuación general. Tenemos que entrada menos salida más generación es igual a la acumulación. En este caso, recordemos que tenemos entradas en R, en phi y en θ, y tenemos salidas en R, en phi y en θ. Entonces, tenemos un flujo de calor que entra en R más un flujo de calor que entra en phi más un flujo de calor que entra en θ menos un flujo de calor que sale en R más dr menos un flujo de calor que sale en phi más de phi menos un flujo de calor que sale en θ más de θ, por un calor generado que recordemos que viene referenciado con un volumen, un calor generado por el volumen, y este es igual a la densidad por el volumen por la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo respectivo. Reuniendo términos semejantes como hemos venido trabajando para poder definir la serie de Taylor, tenemos lo siguiente: podemos reunir QR con QR más dr, Qphi con Qphi más de phi y Qθ con Qθ más de θ. Entonces, definiéndolos siguiendo la serie de Taylor, tenemos lo siguiente. Taylor dice que QR más dr menos QR es igual al cambio del flujo de calor con respecto a R por dr. Por otra parte, tenemos que el flujo de calor en phi más de phi menos el flujo de calor en phi es igual al cambio en el flujo de calor en la dirección phi con respecto a phi por d phi. Y para θ tenemos lo mismo, entonces el flujo de calor en θ más dθ menos el flujo de calor en θ es igual al cambio en el flujo de calor con respecto a θ por dθ. Entonces, reemplazando las definiciones por serie de Taylor, recordemos que los signos quedan truncados por la estructura que contienen. Tenemos entonces lo siguiente: podemos llegar a decir que tenemos menos el cambio en el flujo de calor en la dirección R con respecto a R dr menos el cambio en el flujo de calor con respecto a phi de phi menos el cambio en el flujo de calor con respecto a θ de θ más el calor generado por el volumen, y este es igual a la densidad por el volumen por la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Recordando que dentro de los sistemas correspondientes nuestro calor se mueve siguiendo la ley de Fourier. Vamos a definir la ley de Fourier para cada uno de los calores. Recordemos que es importante tener en cuenta hacia dónde se mueve nuestro calor respectivo. Entonces, comenzando con el flujo de calor en R, el flujo de calor en R es igual a menos KR por AR
por el cambio en la temperatura con respecto a la longitud en la cual se mueve R. Resulta que en nuestro caso específico, pues R se mueve con respecto a delta de R, ¿sí? De esta forma entonces podemos identificar que el área respectiva por donde se mueve nuestro flujo de calor en R, pues va a ser lo siguiente. Tenemos entonces que el área de incidencia del flujo de calor en R es esta cara frontal de nuestro elemento diferencial, que tiene como área R de teta por R seno de teta de phi. Entonces, reemplazando dicha definición, tenemos lo siguiente: tenemos menos KR por el área, que viene siendo R de teta por R seno de teta por d phi, por el cambio en la temperatura con respecto al radio. De esta forma tenemos entonces la definición del flujo de calor en la dirección R. Ahora, para el flujo de calor en la dirección phi, entonces el flujo de calor en la dirección phi tenemos entonces que es menos K phi por A sub phi por el cambio en la temperatura. ¿A lo largo de qué se mueve nuestro calor en phi? Nuestro calor en phi se mueve en esta dirección. Entonces, como se mueve en esta dirección, corresponde a R seno de teta de phi. Entonces, dividido R seno de teta de phi. Y esto es igual entonces a menos K phi por A sub phi. ¿Por dónde está ingresando el flujo de calor en phi? Por la parte posterior de nuestro elemento diferencial. Que en este caso, este elemento diferencial va a tener como área R de teta, que es la altura, por dr, que es nuestra profundidad. Entonces, tenemos R de teta por dr por el cambio en la temperatura sobre R seno de teta por el cambio con respecto a phi. Y el flujo de calor con respecto a teta. Entonces, el flujo de calor con respecto a teta se define como menos K teta por A teta por el cambio en la temperatura. ¿Cómo se mueve este calor? A lo largo de teta, y teta se mueve hacia arriba, por lo tanto se mueve en R de teta. Entonces en R de teta. Y esto es igual a menos K teta por A teta. ¿Cuál es el área por la cual está incidiendo el flujo de calor en teta? Va a ser nuestra base del elemento diferencial, donde esta base corresponde entonces a R seno de teta de phi por dr. Entonces, reemplazando, decimos que corresponde a R seno de teta de phi por dr por el cambio en la temperatura con respecto a R de teta. Listo. Entonces, luego de obtener la definición de los calores respectivos para nuestro sistema esférico, entonces vamos a reemplazar cada uno de estos calores en nuestra ecuación principal. Bien, comenzando entonces con nuestro primer término. Recordemos que este negativo con este negativo se van a cancelar. Entonces tenemos el cambio con respecto a R. ¿Qué es QR? QR es este lado de acá. Entonces decimos que es KR por R de teta por R seno de teta de phi por el cambio en la temperatura con respecto al radio por dr, más el cambio con respecto a phi, que el flujo de calor en phi viene definido por esta ecuacióncita. Entonces viene K phi por R de teta dr por el cambio en la temperatura sobre R seno de teta por d phi más nuestro tercer término tiene que ver con teta. Entonces el cambio con respecto a teta por el flujo de calor en teta, K teta por R seno de teta por d phi por dr por el cambio de la temperatura sobre R de teta por d teta más el calor generado
por el volumen es igual a la densidad por el volumen por Cp por dt sobre dt. Recordando que nosotros podemos simplificar nuestra expresión teniendo en cuenta el volumen. Para este caso específico el volumen va a ser lado por lado por lado. Entonces miremos en este elemento diferencial cuáles son los lados. Tendremos entonces r por d teta por r seno de teta de phi por dr, y esto corresponde a este volumen de elemento diferencial que tomamos. Entonces, realizándolo tenemos lo siguiente: r de teta por r seno de teta por d phi por dr. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir toda esta expresión entre el volumen. Resulta que si dividimos entre el volumen, pues el calor generado se le va a eliminar el término del volumen y a la parte de la acumulación también. Pero tenemos que revisar cada uno de estos paréntesis para revisar qué términos se pueden extraer de cada uno de estos paréntesis. Entonces comencemos con nuestro primer paréntesis. Tenemos el cambio con respecto al radio. Resulta que de esta parte interior no podemos extraer ni la conductividad ni los radios. La conductividad depende de la temperatura y los radios cambian con este diferencial. De resto todo lo demás lo podemos extraer. Entonces podemos extraer d teta, seno de teta, d phi y multiplicado por dr. Si hacemos la división respectiva, vemos que estos deltas se me van a cancelar y seno de teta también. Por lo tanto solamente me va a quedar multiplicando 1 sobre r al cuadrado. Entonces escribiendo la expresión final como la tenemos que queda kr por r al cuadrado por el cambio en la temperatura con respecto al radio por 1 sobre r al cuadrado. Ese es nuestro primer término. Vamos para el segundo, más el cambio con respecto a phi. Del paréntesis no podemos extraer la conductividad porque depende de la temperatura. Y miremos qué más podemos hacer. En esta parte interior podemos simplificar, por ejemplo, este radio con este radio de acá. Y podemos extraer entonces de teta, dr, seno de teta y queda multiplicado por el de phi. Al dividirlo entre el volumen correspondiente, los diferenciales se me van a cancelar, pero resulta que me va a quedar un término de 1 sobre r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. ¿Por qué seno al cuadrado? Este seno de teta está dividiendo. Cuando sale al lado de allá y divide entre el volumen, quedan multiplicando. Entonces, escribiendo la expresión como queda, tenemos entonces k phi por el cambio en la temperatura con respecto a phi multiplicado por 1 sobre r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y este es nuestro segundo término. Vamos para nuestro tercer término, más el cambio con respecto a teta multiplicado por la conductividad queda internamente. ¿Qué podemos simplificar de este paréntesis? Este radio con este radio se pueden simplificar. Y ojo, este seno de teta no se puede extraer de este paréntesis. ¿Por qué? Porque depende de este diferencial. Entonces podemos extraer nuevamente d phi dr y que queda multiplicado por d teta. Entonces, escribiendo la expresión, tenemos lo siguiente. Tenemos que quedar k teta por seno de teta multiplicado por el cambio en la temperatura con respecto a teta. ¿Qué me queda por fuera entonces? En este caso me va a quedar que los diferenciales se me van a cancelar, ¿cierto? Y me va a quedar r al cuadrado y seno de teta. Entonces este término queda multiplicado por 1 sobre r al cuadrado seno de teta más el calor generado es igual a la densidad por la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo. Y de esta forma entonces se obtiene la ecuación de recurrencia en 3 dimensiones con generación en estado transiente para una esfera respectiva.